El complejo de Edipo, ahí en el video lo decía, pues que es como la rivalidad que inicia del niño hacia la madre y de la madre y de la niña hacia el padre, ¿cierto? En términos generales hemos escuchado mucho que el complejo de Edipo, usted tiene complejo de Edipo, porque a veces pensamos que estamos enamorados de nuestros papás, las mujeres de los papás o los hombres de las mamás. Entonces resulta que en sí el complejo de Edipo es el enamoramiento del niño hacia la madre y de la niña hacia el padre. Resulta que eso se da en la primera etapa de la vida, más o menos vamos descubriendo eso alrededor de los 3 años de edad. El complejo de Edipo se inicia, ahí hablaba del pecho, cuando empezamos a amamantar, es el primer amor que le estamos brindando a ese niño. Entonces precisamente por eso se piensa que cuando hablamos del complejo de Edipo fue que las personas o algunas personas se quedaron ahí, ¿cierto? Entonces en términos generales lo decimos así coquito, que es el enamoramiento por la persona del sexo opuesto, por el padre del sexo opuesto. En psicología hablamos de el objeto. El objeto es la madre, ¿cierto? Entonces generalmente empieza esto con rivalidades. Entonces, por ejemplo, las niñas empiezan a identificarse con muchas cosas de los papás, los niños empiezan a identificarse con muchas cosas de las mamás. Cuando, por ejemplo, respondiendo a la segunda pregunta, que es ¿qué pasa, cierto?, con el complejo de Edipo cuando no se sale pues de ahí, que nos quedamos en el complejo de Edipo? No sé si de pronto han visto casos de personas que decimos, no, es que este nunca va a salir de la familia, este va a ser el beato, este no sé qué. Ese tipo de personas son los que más o menos no resolvieron el complejo de Edipo como hay que resolverlo. También para hablar del complejo de Edipo hablamos de conflicto edípico. Cuando hablamos de conflicto edípico es que hay un conflicto al interior de esa relación objetal, o sea, al interior de la relación con la madre, ¿cierto? O con el padre. Entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas, generalmente, si nos quedamos ahí fijados en el complejo de Edipo, empiezan a haber una cantidad de cosas. Uno, podemos ser neuróticos. Freud habla de ese planteamiento del complejo de Edipo y es que lo plantea desde la histeria. Cuando nosotros, ¿qué es una persona? De pronto alguien sabe qué puede ser una persona histérica. ¿Quién me define una persona histérica? Y lo decimos mucho, ahí está tan histérica o este tan histérico. Agresivo. Que se desespera en un momento de angustia, de dificultad y empieza a gritar o a acelerar. Es Intolerante. Que los pequeños problemas los convierten en grandes problemas. Bueno, resulta que Freud habló por allá, para hablar del complejo de Edipo, habló de la histeria. Las personas histéricas son las personas que generalmente vemos, por ejemplo, en una reunión de estas, hablemos de esto, es una persona que se puede levantar de la mesa, de la silla y decir cualquier cosa, cualquier tontería por llamar la atención. Esa es una persona histérica. Por ejemplo, las personas que vemos que se maquillan demasiado, los hombres que tienen, por ejemplo, con sus manías más o menos femeninas, ese tipo de cosas las podemos incluir dentro de la parte histérica. Entonces él empezó a hablar de la histeria. La histeria la dividió en 3 grandes, digamos, trastornos. Él no lo llamaba trastorno, sino que lo incluyó dentro de la histeria. En psicología se llaman trastornos, ¿cierto? Resulta que los trastornos, esos trastornos que él dividió, lo dividió en neurótico, psicótico y en perversión. Entonces la neurosis abarca lo que decías ahora, que es la histeria, la neurosis, la histeria como tal, la psicosis abarca lo que es la esquizofrenia, y la perversión, lo que son los voyeurismos, los trastornos sexuales, por ejemplo, las personas que les gusta ver a otra persona teniendo relaciones sexuales, porque todo el planteamiento de Freud es desde la parte sexual. Entonces, por ejemplo, un niño que no resolvió esa parte sexual, porque resulta que la madre fue suficientemente buena, a ver, al yo hablarles de esto, pues no sé, porque es que el planteamiento de Freud es bastante complejo, es
amplísimo. Entonces no sé si de pronto en ese transcurso que yo les vaya hablando, si les va surgiendo preguntas, maravilloso, porque es muy complejo de entender, mejor dicho, eso es un libro gordísimo de todo el planteamiento, y él, aparte de eso, habla mucho de los sueños y resuelve dentro del tratamiento con sus pacientes toda la parte de los sueños. Entonces ahí es otra parte pues grande. Bueno, entonces otra vez les contextualizo en lo que iba. Cuando los niños no logran resolver esto, entonces el complejo de Edipo como tal, o todo lo que estamos hablando de ese enamoramiento no resuelto, entonces son las personas que ahora yo les decía, bueno, hablamos que, ay, es que este se quedó beato. ¿Por qué? Porque está viviendo con su madre, todavía no ha podido salir de esa casa, tiene 40 y pico de años, 50, y es el hijo que se quedó, que no, que es el que la acompañó. Eso es falso. Ahí hay un complejo de Edipo no resuelto. Esa es la rivalidad que se presenta en el complejo de Edipo, ¿cierto? Es la rivalidad que pasa cuando un niño, cuando no se resuelve eso. Por ejemplo, lo que pasa es que los padres no saben esto, o sea, dicen, es que si el niño se enamoró y es una etapa para Freud normal que esto pase, que haya un enamoramiento, porque desde ahí se empieza con la identificación. Cada uno de nosotros nos identificamos con algo. Yo me identifico con el mejor profesor, por ejemplo, me gustaría ser como ese profesor, me gustaría ser como el presidente, bueno, no sé, ejemplos pues. Todos tenemos diferentes identificaciones. Ahora sí. Que retomando la pregunta del compañero es, entonces, ¿cómo deben manejar los padres eso? Pues si se empieza a generar eso en la familia con uno de los hijos, ¿cómo se debe empezar a resolver eso? ¿Cuál es la mejor forma? Freud habló de unas etapas ahí. Empezó a hablar de una etapa oral. Todos los niños deben pasar por una etapa oral. Todos pasamos por esa etapa, que es la etapa donde empieza pues el amamantamiento, o sea, todo lo que es a través de la boca, la succión. Los niños empiezan a conocer a partir de la boca, por eso los niños se llevan todo a la boca en los primeros meses. Esto más o menos sucede hasta los 18 meses. Pasamos a otra etapa que es la etapa fálica, ¿cierto? El falo, donde empiezan los niños a reconocer que es que sí tienen pene y que las niñas no. Entonces más o menos se dan cuenta entre los 36 y 3 añitos, es que a ella le falta y a mí me sobra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resolver eso frente a los padres, ¿cierto? Los padres frente a los niños. No es fácil, porque entonces ahí empieza la rivalidad de la que estaba hablando el compañero. ¿Qué se puede hacer? Proveerle a los niños las herramientas, ¿cierto? Las herramientas para que ellos puedan acceder a lo que realmente son, ¿cierto? Niños. Entonces, a través del juego se trabaja todo este tipo de cosas. A los niños no hay que darles toda la información que piden, ¿cierto? Es verdad que hay que decirles la verdad, pero, por ejemplo, en las charlas con los padres de familia sale mucho, ay, es que yo le dije más de lo que él me preguntó, o sea, dígale la información que es, no le diga mentiras, dígale la verdad, pero no le diga más de lo que él no está preguntando, ¿cierto? Esa es una forma de resolverlo. En estos días me di cuenta de un caso que les voy a contar porque ahí se habla del complejo de Edipo poquito. Resulta que el niño tiene 6 años y es un niño que varias veces, hace como 3 o 4 años se viene presentando, y es que el niño se está saliendo de la cama, se levanta por la noche 3 y 4 veces y se va para la habitación de los padres. La primera vez que se fue, el papá dijo, yo me voy a ir para tu cama para que te quedes entonces con tu mamá. Eso fue mortal. O sea, eso no se debió haber hecho. Con ese tipo de cosas, ahí se empieza a resolver. No, es que tu lugar está allá. El lugar de papá y mamá es este. Por eso los niños generalmente empiezan a mostrar esa sintomatología, pasándose para la habitación de los padres, interrumpiendo muchísimas cosas. Por eso es importante que las parejas no tengan relaciones sexuales delante de los niños, inclusive recién nacidos, porque toda la parte sexual se está viendo ahí. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, la sexualidad no es solamente el coito, lo genital como tal,
La sexualidad es todo lo que estamos haciendo, es tocar el brazo al compañero, es acariciarme el cabello, es fijar la mirada frente a ustedes. Todo esto es sexualidad, porque lo hemos pensado solo desde el sexo como tal, y en realidad no es así. Entonces es colocar barreras frente a ese tipo de situaciones. Que los papás no tienen herramientas, entonces tienen una persona que pueda, hay profesionales que pueden orientar ese tipo de conducta.